Buenas alumnos, ¿qué tal? Vamos a continuar con la lección anterior. En la última lección inmediata que hemos desarrollado, el pasado, habíamos expuesto sobre las garantías, tanto personales como reales, ¿no? Y las distintas formas de cómo se daban las garantías en la antigua Roma, que completamente, integralmente se transfirió al sistema normativo del derecho civil contemporáneo. Habíamos hablado de las garantías personales emanadas del deudor. El deudor en sí podía ofrecer garantías a los acreedores. Y esto está hoy vigente entre nosotros. Las arras, por ejemplo, era una de ellas, que se llama, en nuestros días se llama trato de seña. Es decir, yo voy a realizar una actividad obligacional con alguien de hacer, de dar, lo que sea, dar, hacer. Dije el ejemplo de un sastre, que uno va a entrar en negocios, en acuerdo, en contrato con un sastre. No se dice sastrero, ya le dije eso, ¿no? Es una equivocación decir sastrero, es hasta ridículo, ¿no? Se dice sastre. Entonces el sastre te dice, ¿cuánto va a costar? Y va a costar 1.000.000. Y entrégame 200 o 300. Ese es el trato de seña. Adelanto de cosa o dinero que se otorgaba para confirmar, o sea, para hacer la cosa o para evitar el arrepentimiento del contrato. ¿Cómo es eso? Y viene el señor, le dice al sastre, voy a llevar nomás mi tela. ¿Y cómo? Y sí, lleva nomás tu tela. Puedo llevar sin problema. Dice, no quiero que me haga porque tuve un problema. Retira su tela y no puedo devolver mi dinero. Ah, no. El dinero que entregaste como trato de seña ya no se devuelve. Hasta ahora es así. Hasta ahora es así. Las arras o trato de seña ya no se devuelven. Tenía dos finalidades. Confirmar la realización del contrato o la realización de la obligación o evitar el arrepentimiento. Poder arrepentirte, pero el dinero se queda. La cláusula penal es una pena pecuniaria, hasta ahora está, y en todos los contratos hay cláusula penal, de creación romana. Pena pecuniaria que se paga por el incumplimiento de un contrato, y generalmente es de tracto sucesivo. Tiene que ver con tratos obligacionales, contrato, que tienen una continuidad en el tiempo. Es decir, alquiler, construcción de ruta, lo que sea. Entonces, si no se cumple en un determinado espacio, en un determinado lapso de tiempo, no se dice espacio de tiempo porque espacio es una cosa y tiempo otra cosa. En un determinado lapso de tiempo, si no se cumplen lo previsto y lo determinado en el contrato, hay una pena. Y esa pena se realiza en dinero. Y a ese castigo se llama cláusula penal. Porque es un castigo. Le di el ejemplo, no sé si se grabó eso, le di el ejemplo de la construcción de rutas. Cuando se construyen rutas con el Estado, y ruta asfaltada, $1.000.000 por kilómetro, no es macana esa, un millón de los verdes por kilómetro es una ruta asfaltada. Y si es doble son 2 millones, imagínense cuánto cuesta la ruta asfaltada doble de aquí hasta Asunción que se está construyendo, ¿no? Una locura. El Estado firma con la empresa constructora y establecen que por kilómetro, por mes se tiene que hacer tantos kilómetros. O 1 kilómetro por mes. Y si no cumple en términos normales, en realización de aspectos normales que no haga ya mucho tiempo de lluvia y todas esas cosas, se cumple lo que se establece, 1 kilómetro por mes o 1 kilómetro cada 3 meses. Llega a los 3 meses y apenas construyó 500
medio kilómetro, hay una multa. Esa es la cláusula penal. En los alquileres funciona la cláusula penal de la siguiente forma. No se debe tocar nada de la casa. No se debe modificar nada de la casa. No se debe nada. Así como te entregué, así me tenés que entregar otra vez. Y cuando va a recibir, termina el contrato, va a salir el inquilino, el locatario es en términos jurídicos contractual, porque es el contrato de locación. Locación quiere decir, locar quiere decir ocupar. Muy bien. Encuentra que se echó una pared. Epa, ¿y aquí qué pasó? Y yo quería hacer crecer mi negocio. Ah, bueno. Vamos a ver, cumplimiento. Cláusula tanto dice, tenés que pagarme por esto. Ah, no, yo no voy a pagar. Ah, bueno, yo te demando y vamos a lo civil. Y hay una demanda civil por incumplimiento de contrato, por incumplimiento de la cláusula penal tan número. Esa es la cláusula penal. Nació en Roma, sigue hasta nuestros días. Después desarrollamos el juramento promisorio, el constituto debiti propi, que no es otra cosa la renegociación de una deuda anterior, y el constituto debiti alieni debiti, que es una renegociación, pero otros hacen. ¿Cómo es eso? Son todas garantías. Una persona acreedor, realiza acuerdo con un deudor de construcción de una casa, le entrega la casa con llave, pagado en 10 años, a los 8 años no paga más. Falta 2 años para que pague todo. Y son 500 millones de guaraníes. 200 millones o 100 millones ya no están pudiendo pagar. Entonces, ¿qué le dice el constituto de deuda propia? ¿Qué le dice el deudor? Bueno, mi estimado acreedor, no puedo pagar. Yo quiero renegociar, me faltan 2 años para pagar y no puedo más pagar porque no tengo más posibilidad económica que tenía cuando pagaba normalmente. Quiero que esto me aumente 3 años más. Este es la constituto de deuda propia. Se hace muy comúnmente. Es una forma de garantía del propio deudor. Y la otra es la constituto de deuda ajena, la constitución de deuda ajena. ¿Cómo? Era el pago que hacían los banqueros por las deudas en Roma, por las deudas de su propio cliente a terceros. El pago que hacían los banqueros por las deudas de su propio cliente a terceros. Es decir, terceros renegociaban la deuda con el deudor. Eso se da, es al revés del otro. Así nomás, al revés del otro. Pero no puede pagar el deudor, no puede pagar el deudor. Vamos a hablar dentro de las garantías esenciales, de las garantías reales, dentro de las garantías de carácter personal, así, muy especial es la fianza. Hemos hablado de garantía anterior con relación propiamente del deudor. Ahora hablamos de terceros. Y cuando hablamos de terceros, hablamos de fianza, que es una caución, denominada también caución o garantía. Escuchen bien la palabra y internalicen esta expresión. Caución es sinónimo de garantía de terceros. Cuando se habla de caución, se habla de garantía de terceros. Cuando se habla de fianza, se habla de garantía de terceros. Es decir, relación deudor-acreedor, dinero, generalmente. El deudor no puede pagar, entonces debe pagar el tercero. Ese tercero se llama fiador y a esa operación obligacional se le denomina caución. Entonces, la fianza es una garantía accesoria para cubrir la deuda principal a cargo de un tercero que se comprometía
siempre en el pasado, a cumplirla íntegramente con sus bienes en caso de defecto del pago de la deuda. O pagaba en dinero o pagaba con sus bienes. Y este es el resultado concreto del efecto que tenía la fianza. Personal quiere decir personas. Terceras personas pagaban, hasta hoy funciona así, integralmente estos conceptos y estas instituciones jurídicas. La fianza es una garantía personal determinada por tercero a fin de cubrir el defecto del pago del deudor principal. Había fianza para ciudadanos o peregrinos. La característica es que es un contrato accesorio, es perpetua o transmisible, mientras sigue la vigencia de la deuda, continúa y se puede transmitir, es decir, transmitir a otro. Y otra característica es solidario, perpetua, transmisible, solidaria, y era para ciudadanos o peregrinos. Solidario, ¿por qué? Porque si hay un deudor y tiene 3 fiadores o 2 fiadores, todos están obligados a pagar la deuda, todos. Obviamente primero el deudor principal, pero ahí no hay división mancomunada, sino es en bloque. Eso quiere decir solidario. Y aparecieron después, dentro de la legislación romana, o el sistema del derecho romano sobre las obligaciones, y específicamente sobre las obligaciones que tienen que ver con la fianza, ante la situación de mucha abuso de parte de los acreedores, en el sentido de que el acreedor tenía un deudor, este deudor le debía dinero, tenía 2 fiadores. Entonces, ante el abuso de los acreedores contra los fiadores, porque como es solidario, le ejecutaba al más solvente. Entonces apareció una normativa, un derecho específico de protección a los fiadores, y que eso está en nuestro Código Procesal Civil, en el Código Civil. Entonces, ante el abuso generado por los acreedores para ejecutar a cualquiera de los fiadores, entonces los fiadores recurrieron a la justicia y consiguieron del pretor que primero se le ejecute al deudor principal, después, en segundo orden, subsidiariamente, a los fiadores. Y ese es el beneficium ordinis vel executionis. Primero debe ser reclamado al deudor principal. En beneficio a favor de los fiadores. Hasta hoy está así. Cuando el deudor principal no puede o no podía en Roma, ahí sí entraba a operar la garantía del acreedor prestatario de dinero. El otro es el beneficium sedendarum actionum, una acción que beneficiaba a los fiadores y tiene que ver con hoy en día con el artículo 1476. El beneficium sedendarum actionum, es decir, el beneficio de ceder la acción, quiere decir eso, fue creado por los jurisconsultos, los estudiosos del derecho romano. Y de ahí se pasó a las acciones procesales. Y eso se integró, se transmitió este principio, esta figura procesal, esta figura del derecho civil, en el artículo 1476 del Código Civil. Dice, relaciones entre el fiador y el deudor principal. 1476. El fiador que pagare la deuda, aunque se hubiere obligado contra la voluntad del deudor, queda subrogado en todos los derechos, acciones, privilegios y garantías del acreedor contra el deudor anteriores y posteriores a la fianza, sin necesidad de cesión alguna. ¿Eso qué quiere decir? Hay 3 fiadores.
y uno fue el ejecutado, el que fue reclamado judicialmente, porque era el más solvente. Entonces, este fiador, este garante que pagó toda la deuda, se subroga los derechos del acreedor y le ataca a sus compañeros fiadores o al mismo deudor, porque es solidario, pues. Entonces, esto fue una importante variación que se dio en los derechos que tenían los fiadores. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Creo que se entiende, ¿no? Es el derecho que tiene el fiador que pagó la deuda total a convertirse en el nuevo acreedor de todos los integrantes, tanto los demás fiadores, si hay más de dos, o del mismísimo deudor principal. ¿Cómo va a recuperar lo que él pagó? Atacando los bienes de sus compañeros solidarios de la deuda, tanto deudor como fiadores. El Senado Consulto Velellano y la intercesión de la mujer. Intercesión quiere decir una parada, una restricción que se le estableció a las mujeres en la época del Senado Consulto Velellano. Velellano fue un senador e introdujo una ley que salió del Senado y se llama, todas las leyes que salían del Senado se le llamaban Senado Consulto. Y este Senado Consulta prohibió a la mujer obligarse por otro ni comprometer sus bienes por un tercero. Es decir, la mujer no podía ser fiadora, el del imperio, en la época del imperio. ¿Y por qué? Y porque se dudaba de la integridad de la mujer, en el sentido que la mujer a veces por enamoramiento, lo que sea, perdía todos sus bienes, su patrimonio. Entonces, esta ley produjo una interdicción a la mujer de convertirse en fiador. Una ley machista, obvio. Muy bien, vamos al siguiente ahora, a la unidad que nos corresponde desarrollar ahora, a la unidad 11, ¿no? Sí, 11. Y tiene que ver con inejecución de las obligaciones. Miren su programa, sigan con el programa. Ustedes no van a rendir sin estar estudiando por el programa. Entonces el programa es un componente y un compañero fiel para estas lecciones que van a escuchar en este video aula. Muy bien, las obligaciones son relaciones creditorias que se dan entre deudor y acreedor, y este deudor está obligado, está compelido a cumplir con los compromisos asumidos con el deudor. Y dentro del desarrollo obligacional de los negocios jurídicos, por supuesto, están los garantes, como hemos hablado recién. Y los garantes pueden ser de carácter real o de carácter personal. La fianza es una de ellas, de carácter personal. Y de carácter real son la prenda y la hipoteca, que hemos hablado brevemente. Ahora vamos a hablar del incumplimiento de las obligaciones, que se da de modo muy frecuente, y eso justamente hace que aparezcan el ejército de morosos, deudores morosos, o deudores que no pueden pagar más, o deudores que tuvieron un problema severo. Entonces, a estos problemas de incumplimiento de las obligaciones se le denominan inejecución de las obligaciones. Y la inejecución puede ser acto voluntario del deudor o ajenos a su voluntad. Actos voluntarios del deudor, o sea, por él mismo, o puede ser ajeno a su voluntad. Vamos a explicar después cómo ajeno a su voluntad. Entonces, cuando alguien incumple sus obligaciones jurídicas de carácter creditorio, entonces, para que pueda operarse esa responsabilidad que tiene, entonces aparece el concepto de la responsabilidad civil. Vamos a entender bien de hoy y para siempre lo que es la responsabilidad civil. La responsabilidad civil, dice el programa, está en el programa, ¿qué es la responsabilidad civil? Porque la clave está en entender el concepto de la obligación civil. La responsabilidad civil consiste en la obligación por parte del deudor de resarcir daños y perjuicios a una conducta no ajena a la ley. A una conducta ajena a la ley. No dice no. Es decir, responsabilidad civil es la obligación por responder
que tiene el deudor con el acreedor por los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de la obligación, por la inejecución de la obligación. La obligación puede ser dare, facere, prestare, no prestare. Prestar es prestar máquina, equipo. Facere es hacer, una obligación de hacer, y dare es una obligación de dar. Entonces, cualesquiera de estas clases de obligaciones aparecen los incumplimientos, ¿no? Se hace edificio, no se cumple. Se hace ropa, no se cumple. Se presta dinero, dar, no se cumple. Se dio máquinas y equipos para trabajar durante meses en una empresa. Falló ese equipo, esa máquina, ¿no? El deudor no pudo más cumplir con su compromiso. Entonces, al no cumplir el compromiso obligacional, se da lo que se llama responsabilidad civil. Y la responsabilidad civil consiste en la obligación por parte del deudor de resarcir daños y perjuicios. Daños y perjuicios. Esa es la responsabilidad civil. Imputabilidad. ¿Cómo esa persona que no cumple su obligación, lo previsto en los contratos, y se produce la inejecución, entonces tiene que ese deudor responder por la responsabilidad civil que le impone la ley? Y la responsabilidad civil es pagar daños y perjuicios. Para pagar daño y perjuicio, tiene que ser imputable. ¿Y qué es que sea imputable? No, olvídense de lo penal. Aquí estamos hablando de la imputabilidad civil. La imputabilidad significa que hay que determinar si ese sujeto deudor es responsable del cumplimiento de su obligación o es pasible de cumplir su obligación. Y la imputabilidad también quiere decir grado de responsabilidad del deudor, que puede ser dolosa o culposa. Para determinar la imputabilidad tenés que saber si él es o no responsable. Responsable quiere decir que cumple con su compromiso. Responsable es res, quiere decir cosa, esponsio quiere decir compromiso. Cumple con la cosa que se obligó. ¿Es o no responsable? Sí es responsable. ¿Por qué? Es mayor de edad. Porque tiene bienes, que tiene posibilidades, es solvente. Entonces es responsable, entonces es imputable por ese incumplimiento. Y al determinar si es o no imputable, sabemos entonces que puede resarcir. Y una derivación de la imputabilidad es saber si ese incumplimiento ha sido doloso o culposo. A propósito es doloso y culposo es porque es un desfachatado, un incumplidor crónico, es porque no sabe hacer, impericia, es negligente. Esos son los elementos de la culpa. Acuérdense bien de esto, vamos a desarrollar más en detalle sobre esta unidad. Esto es pura profesión, señores. Entonces, para que haya responsabilidad civil, es decir, resarcir daño y perjuicio, tiene que haber imputabilidad. E imputabilidad quiere decir, este señor es responsable de lo que está haciendo, él es mayor de edad, él no tiene ningún problema de locura, entonces es imputable. Eso quiere decir imputabilidad. O sea, posibilidad de cumplir con lo que él se comprometió. Objetivamente. No hay ninguna excusa que no sea imputable civilmente. Entonces, dentro de los grados de la inejecución de obligación, tenemos el dolo, la culpa, la mora, dolo, culpa, razones fortuitas. Todos son grados de incumplimiento de la obligación. Vamos por lo más grave, que es el dolo. Y el dolo tiene lugar cuando voluntariamente y con propósito deliberado el deudor ocasiona un daño al acreedor no cumpliendo su obligación. Por maldito, por sinvergüenza, por mala fe, hace deliberadamente, él no cumple su obligación. Eso es dolo. Supone siempre una mala intención, la de dañar a otro o de procurarse a sí mismo provechos ilícitos.
Estamos hablando de dolo civil, no confunda con dolo penal. Dolo civil es la intención deliberada de no cumplir la obligación, de incumplir, de inejecutar la obligación, a pesar de ser imputable. Entonces, el dolo implica la intención deliberada de no cumplir, pero no se queda en la intención. Él se aprovecha de ese no cumplimiento y gana, acrecienta su patrimonio indebidamente. Ese es el dolo. ¿Me entienden? Dolo, esto es profesión, señores. Y el dolo tiene un efecto en cuanto a la responsabilidad civil del triple o el cuádruple del valor de la cosa. Si en la sentencia, en el juicio, se determina primero su imputabilidad, una vez determinada la imputabilidad, ahí él tiene que pagar daños y perjuicios, resarcir. Y el resarcimiento, el pago de daño y perjuicio, cuando es dolo, es triple o cuádruple las consecuencias. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Es muy sencillo, pero hay que entenderlo así en detalle. Definir bien características y efectos del dolo. Así le voy a preguntar en el examen. Definir características y efectos. Porque aquí no dice, pero está todito en la definición. Para que ustedes entiendan bien y puedan responder, ¿qué es lo que es aprender una profesión? Es entender el concepto, internalizar las características, tener una idea clara de una cuestión jurídica y entender sus efectos. Así se aprende en la profesión. Aprender una profesión no solamente es entender una institución jurídica, es también entender sus elementos y es entender qué efectos tiene, porque ahí está la aplicación correcta en la profesión. ¿Cómo vas a trabajar en la profesión si vos no entendés los efectos del dolo civil? Porque vos ¿qué tenés que hacer en la profesión? Tenés que satisfacer intereses del cliente, satisfacer intereses del cliente Estado si vos sos funcionario del Estado. Entonces, por ahí está la cuestión de entender bien estas cuestiones. Pueden ser actos negativos, el dolo puede ser negativo o positivo. Positivo es la acción visible y negativo es no hacer. Y a veces al no hacer tiene los mismos efectos del hacer. Puede ser negativo o positivo. Negativo cuando no se hace, se omite una obligación deliberadamente y con eso le estás perjudicando al acreedor. Y además de perjudicar al acreedor, ¿cómo se determina eso? La imputabilidad. Una vez determinada la imputabilidad, vamos al resarcimiento y ahí se aplica la consecuencia del dolo. Doble, triple o cuádruple del valor de la cosa. Culpa es otra forma de inejecución de las obligaciones, que puede ser imprudencia, imprudente, impericia. Imprudencia quiere decir que no tiene prudencia. Prudencia es conocimiento. Al no tener conocimiento, vos haces mal las cosas. Pero estaba obligado a conocer. Vos sos un abogado y estás trabajando por una causa. Y vos no sabés bien lo que tenés que hacer. Sos un imprudente. Sos un imprudente. Impericia es también derivación de la imprudencia. No perito quiere decir impericia. No conoce bien lo que hace. Es un abogado tabú, es un pintor tabú, es un constructor de baja categoría profesional. Y al hacer mal un edificio, se resquebraja ese edificio y no se puede habitar. Pagá vos, compañero. Tenés que pagar. Es culpa eso. No es dolo, sino impericia. Negligencia es no hacer lo que tiene que hacer. Y hablamos de abogados negligentes, arquitectos negligentes, médicos negligentes, deudores negligentes. No paga, no hace lo que tiene que hacer. Eso es negligencia. No hacer lo que debes hacer, las reglas técnicas del trabajo. Estudiantes negligentes también hay. Tienen que estudiar, pero es un bola, es cualquier cosa hace menos lo que tiene que hacer porque en vez de aprender la profesión, está jodiendo la pava en otras cosas.
y se convierte en un dostor, lleno de dos o uno. No sirve ni para, o que tranca, como se dice, ni para cerrar la puerta no sirve. De balde se fue a la facultad. Es un bola, él le engañó a todo el mundo. Señores, para trabajar bien en la profesión, en cualquier tarea, tenés que ser cuidadoso, minucioso, puntilloso, tenés que ser disciplinado. Hay muchas cositas que en la vida se construye la capacidad para... La capacidad se construye, no te viene de arriba, se construye. Desidia es, más tarde voy a hacer, no quiero hacer tanto, pero yo soy cierto, soy un deudor, pero vamos a arreglar todo ahí. Está aplazando. Desidia, culpa, impericia, doble tiene que pagar. Entonces, los efectos de la culpa. ¿Cómo se analizan los efectos de la culpa? Iría a pedir el examen. Definición, característica, efectos de la culpa. Definición, tenés que decir, es la forma de ejecutar las obligaciones debido a imprudencia, impericia o negligencia del deudor. ¿Y cómo se determina si es imprudente, si fue imprudente, negligente o tuvo comportamientos de desidia? Entonces, imputabilidad. Vamos a ver si es capaz. Vamos a ver cómo se da esa incapacidad. Y se va desechando. Bueno, una vez que es imputable, ¿qué sobreviene? Tiene que pagar. ¿Y cómo se llama a pagar? ¿Cómo se convierte ese concepto de pagar? Resarcimiento por daños y perjuicios. Eso se pelea en un juicio, señores. Tenés que demostrar de que tu deudor ha sido un incumplidor culposo o doloso. Si es culposo, doble. Se paga el doble del costo del objeto de la obligación. Así era en Roma, sigue haciendo ahora. El resarcimiento, vamos a ver después cómo se materializa jurídicamente el resarcimiento por daños y perjuicios. Eso se llama responsabilidad civil. Responsabilidad civil quiere decir pagar lo que hiciste mal. La culpa es siempre por falta de cuidado o vigilancia. El deudor ocasiona al acreedor un daño no cumpliendo la obligación. El deudor ocasiona al acreedor un daño no cumpliendo la obligación. Por falta de cuidado o por falta de vigilancia. Vigilancia que es negligencia. Cuidado puede ser imprudencia. Falta de cuidado e imprudencia. Impericia, sos un popé, como se dice en guaraní. Albañil popé. La pasada nosotros mandamos a hacer en mi casa un cuadro ahí de un limonero que tenemos, limonero que tenemos en casa, en el patio. Hizo mucho trabajo el albañil. No era albañil, por lo visto, muy bueno. Después yo vengo, entro y le digo a mi esposa, ya dice, miramos. Y encuentro que está inclinado. Mamá, hizo inclinado el cuadro ahí el cantero. ¿Cómo se llama eso? Quizás tenía toda la voluntad, hizo rápido. Es un trabajo, es una culpa por impericia. No, era un buen albañil. No llevó guay, en otras palabras, no sabía hacer. Grados de la culpa. Y la culpa en el derecho romano había 3 clases: grave, leve, inabstracto y leve inconcreto. Grave o lata es la máxima culpa que se acerca muy peligrosamente al dolo, pero no es dolo. Es la máxima negligencia, es la máxima desidia, es la máxima, entonces llegaba al triple del pago del valor de la cosa. Es decir, resarcimiento subía el resarcimiento. Leve, culpa leve. Vamos a definir 3 nomás. Grave, leve, levísima. Porque abstracto, concreto ya nos complica el concepto. Vamos a ver. Grave, leve, levísima. Leve es un menor, obviamente, que el grave. No es tanta impericia, no es tanto descuido, pero hizo mal el trabajo. O
hubo problemas en la ejecución de la obligación. Y levísima es una culpa muy disminuida, que tiene un efecto obviamente menor en términos de plata, de resarcimiento. Todo es plata en las obligaciones, señores. Todo es plata en este mundo que funciona sobre las columnas de la obligación. Se mueve permanentemente sobre esa realidad operativa del cual consiste las obligaciones. Una realidad operativa que funciona en la sociedad. Reglas generales de la culpa. La persona que mayor beneficio extrae de un contrato debe responder de la mayor agravación posible. Esa es la regla general. El que mayor beneficio extrajo de un contrato por incumplimiento debe responder con la mayor agravación posible. Y agravación posible quiere decir plata. Más plata tiene que pagar. No paga. Le vamos a quitar todo lo que tiene. Los bienes presentes y futuros del deudor es prenda universal del acreedor. Todo lo que tiene el deudor hoy y lo que va a tener mañana está prendado por las obligaciones del incumplimiento de un deudor. Custodia. La custodia es un tema que tiene que ver también con la entrega de una cosa que le hace una persona, le entrega una cosa a otra para que cuide, tenga y después le devuelva. La custodia es la diligencia que se debe emplear con el fin de preservar la pérdida o el deterioro de las cosas ajenas que el deudor tiene en sus manos. Le dan en custodia una máquina o un vehículo. Le dan en custodia reses de ganado, cabezas de ganado. Él tiene que preservar eso. Él no puede agarrar y vender esto y comprar, comer todo. No. Si vos fallás, porque es un contrato la custodia. Caso fortuito es otro caso de incumplimiento de las obligaciones. El deudor, caso fortuito o fuerza mayor. Caso fortuito es cuando se da por efecto de la naturaleza. El deudor es un pintor que ya se le pagó la mitad y aquí ya entramos en la fase, en la parte del incumplimiento de las obligaciones que pueden ser excusables. Es decir, se le puede excusar. Está trayendo el cuadro y viene una granizada y le rompe todo el cuadro. Obviamente el deudor no puede responder porque ocurrió un hecho fortuito de la naturaleza. Entonces, la culpa queda disminuida, a no ser de que se firmó en el contrato de que debía responder incluso ante hechos de casos fortuitos o de fuerza mayor. Ahí sí. Pero si no hubo nada y ocurrió un evento de la naturaleza, un terremoto, cayó un rayo, le reventó todo su estatua, lo que sea, cuando estaba trayendo, cuando ya estaba terminando, no puede responder por lo que resta pagar porque ocurrió un acontecimiento que estuvo fuera de su voluntad y fuera del control que tenía sobre la cosa, porque la naturaleza hizo su trabajo de destruir. La fuerza mayor es por razones de actos que acontecen no de la naturaleza, sino de otras personas que impidió que el deudor cumpliese con el contrato establecido. Trae el cuadro, vamos a poner el cuadro, le llevó 6 meses trabajar, un artista, todo envuelto así, muy bien envuelto, para entregarle al dueño. Se usaban mucho los cuadros antes porque no había fotografía. O estatuas. Y un grupo de salteadores de camino, asaltantes, le revientan a palo y le roban.
Entonces, obviamente, hay una excusa considerable, importante, de que no estuvo en su ánimo ni por culpa ni por dolo el incumplimiento de la obligación. Entonces, son casos que pueden darse, casos excusables de las obligaciones. Casos fortuitos. Ulpiano dice, fortuitos casus malum humanum consilium providere postest. Es decir, los casos fortuitos no pueden ser controlados en una relación obligacional, dijo Ulpiano, el gran jurisconsulto romano. Son producidos por dos causas, por naturaleza o por el hecho del hombre. Naturaleza, causa fortuito, fuerza mayor por hecho del hombre. Mora es otra forma de incumplimiento. Y la mora es la demora en el incumplimiento. La mora es la demora en el cumplimiento de las obligaciones. Es el retardo injusto. La mora no es un retardo justo, es siempre injusto. Es imputable, es decir, tiene que ser imputable, tiene que saber si es o no responsable de lo que él se había comprometido. La mora puede ser del deudor o del acreedor en el cumplimiento de la obligación. ¿Cómo? ¿El acreedor también puede caer en mora? Sí, también. La mora es el retardo injusto e imputable de parte del deudor de cumplir con su compromiso asumido en determinado, cuando nació la obligación. Pero es siempre retardo injusto e imputable. Tiene consecuencias. Clase de mora. Mora de debitoris es la mora del deudor. La clásica mora es el retardo por parte del deudor en el cumplimiento de su obligación. No lo hace en tiempo oportuno y en consiguiente debe responder de los perjuicios que su demora causó al acreedor. Entonces quiere decir, la mora es una inejecución de las obligaciones. Tiene que ser imputable al deudor. ¿Y cuáles son sus características? Hubo un retardo en el incumplimiento, considerable, obvio, considerable. Y eso tiene efectos. ¿Qué efectos? Resarcimiento por daños y perjuicios. Esa es la mora debitoris, la mora del deudor. La mora, para que funcione, la mora debitoris, para que funcione, requisitos hasta hoy es interpelación por parte del acreedor o su apoderado, judicial o extrajudicialmente, en tiempo y lugar convenido. El primer requisito tiene que haber, para que pueda después recuperar daño y perjuicio, tiene que haber interpelación. Quiere decir reclamo judicialmente o reclamo personal. Siempre se hace para que funcione las consecuencias de la mora, siempre se tiene que hacer interpelación personal, por nota, por chat, en nuestros tiempos, antes por una nota en época de Roma, hace tiempo y hasta ahora funciona para fines judiciales por, ¿cómo se llama esa información que llega por Copaco? Telegrama colacionado, y eso se agrega al expediente. Requisito de la mora para que puedas recuperar daños y resarcimiento por daño y perjuicio es la interpelación personal o judicial, obvio. Efectos. Debe indemnizar al acreedor. Estamos hablando de daño, resarcimiento de daños y perjuicios. La mora del deudor perpetúa la obligación. La mora perpetúa la obligación. Es decir, hasta el tiempo en que tiene que pagar, sigue. No le sustrae de la obligación. Obviamente, hasta el tiempo de la prescripción. Hay una prescripción también. Mora creditoris es la mora del acreedor y tiene que ver cuando el acreedor incurre en mora siempre que por su hecho o negligencia ha impedido la ejecución de la obligación. Se establece que el pago iba a ser en la casa del acreedor o en la oficina del acreedor o en el negocio del acreedor, y las veces que va el deudor no le encuentra, no le puede pagar porque no tiene ningún apoderado.
Entonces, ocañí la ñande acreedor. ¿Y para qué él se esconde? Para hacerle incurrir en mora y pagar sus consecuencias. Entonces, la mora creditoris, la mora acreedor tiene su característica de que el acreedor incumple su presencia para la recepción del pago de la cosa y con ello, si es una maniobra, lo que quiere hacer es hacerle incurrir en mora porque la mora tiene efectos de intereses. Consecuencia jurídica. La mora del acreedor soporta los riesgos y peligros de la cosa debida. La consecuencia jurídica de la mora creditoris, la mora de acreedor. El deudor queda dispensado de poner cuidado con el objeto de la obligación. Obvio, si no lo encuentra, el deudor se queda dispensado de esto. Pero tiene que dejar una prueba de que no estuvo, va con un testigo, lo que sea. El acreedor debe indemnizar al deudor del daño que le ha ocasionado impidiendo la ejecución de la obligación. Cuando va al trámite judicial, el acreedor debe indemnizar al deudor por el incumplimiento deliberado de estar presente o el incumplimiento deliberado por no recepcionar el pago de la deuda, si es una deuda dineraria. La mora del deudor se purga. ¿Cuándo termina la mora del deudor? Por la ejecución de la obligación, obviamente, o por una nueva convención, por una renegociación, como el caso de la novación. Vamos a explicar después lo que es una novación. Mora del acreedor se purga por la declaración de estar conforme para recibir la cosa debida. Ya declaró, dijo, voy a estar en la casa, voy a estar recibiendo. Con eso se purga. Purga quiere decir cómo termina. Ahí termina nuestra lección de hoy. Hay una cuestión que está en el programa, creo que sí está, voy a explicar finalmente. ¿En qué consiste la responsabilidad civil? La responsabilidad civil consiste en resarcir de daños y perjuicios. ¿Y cómo opera la responsabilidad civil? ¿Qué contenido tiene la responsabilidad civil? Tiene 3 contenidos. ¿Cuáles son? Primero, daño emergente. La responsabilidad civil se da por daño emergente. Un deudor deja de pagar 2, 3 meses, importante suma. ¿Qué está generando? Daño emergente. Es decir, le está dañando patrimonialmente ¿a quién? Al acreedor. Es el primer elemento de la indemnización por resarcimiento de daño y perjuicio. Estamos hablando ya de la indemnización por resarcimiento de daño y perjuicio. Primer componente de la indemnización, el juez tiene que cuantificar el daño, es el daño emergente. El incumplimiento puntual de la obligación produjo un daño patrimonial emergente. Eso se llama daño emergente. Segundo, el segundo elemento de la indemnización para cuantificar cuánto hay que pagar es el lucro cesante. ¿Cómo? En el tiempo que dejó de pagar, hubo un lucro cesante. ¿Para quién? Para el acreedor. Dejó de percibir la suma, estamos hablando de sumas considerables, y ya estaba debiendo 100 millones, ya pagó 50, 50 era el remanente. Al no pagar en meses consecutivos, le generó un daño al acreedor, daño patrimonial, obvio, visible, pero además de eso, un lucro cesante. Al no pagar las sumas, en el tracto sucesivo, se da lo que se llama un lucro cesante, es decir, lo que tenía que incorporar a su patrimonio, eso hizo caer el patrimonio del acreedor. Eso se llama lucro cesante. Vamos a ver otro ejemplo. Accidente de tránsito, que puede ser civil o penal. Vamos a lo civil, juicio civil. ¿Cuál es el daño emergente ahí? La destrucción completa del vehículo. ¿Cuál es el lucro cesante? Y ese vehículo que usaba el acreedor, digamos, lo tenía para repartir leche o pan.
y dejó de ganar porque quedó destrozado el vehículo. Eso es lucro cesante. No solamente el daño emergente, sino también dejó de percibir porque con eso trabajaba. Y eso se cuantifica el lucro cesante. ¿Cuánto tiempo dejó de? Vamos a ver otro ejemplo. Un médico cirujano plástico recibió un accidente de tránsito. Le lleva a indemnización por daño y perjuicio. ¿Cuál es el daño emergente? Y le reventó todo el brazo. No puede más trabajar. Un feroz daño. Porque es su instrumento es su mano, que consiguió destreza por años de trabajo y estudio. Es un daño emergente. Le rompió la mano. Y la recuperación le lleva 2 años. ¿Cuánto dejó de ganar en 2 años? Ese es el lucro cesante. ¿Cuánto es objetivamente este daño? Vamos a ponerle 30 millones de guaraníes. ¿Cuánto dejó de ganar este señor cirujano plástico en 2 años? Ese es el lucro cesante. Se suma el lucro cesante. Estamos hablando de la indemnización. Otro elemento que se cuantifica la suma dineraria por este problema es, aparte del daño emergente, lucro cesante. Dejó de ganar 2 años. ¿Cuánto gana en un año? Y gana $30,000, 40,000. En 2 años, $80,000. Ah, este tipo que me accidentó va a tener que pagar $40,000 por el daño emergente y 2 años, $80,000. ¿Cuántos ya son? 80 más 40, $120,000. Y el otro elemento de la indemnización que se utiliza, y se utilizó en Roma y se usa hasta ahora, es el dolor moral que es ya de derecho moderno. No estaba previsto en el derecho romano, pero el dolor moral aparece en el derecho moderno. Para que ustedes sepan, vaya, cómo funciona este asunto. Que tomar un vehículo, manejar, señores, es una responsabilidad brutal. No es agarrar y meterle velocidad y de repente ¡pac!, pasa una criatura y le pasa encima y le deja paralítico a ese niño. ¿Cuánto cuesta ese estado de parálisis de este niño? Señores, cuidadito, lo digo a mucha gente y a una persona que está muy cercana a mí. Cuando usas un vehículo, estás llevando un círculo de riesgo objetivo. O sea, vos estás llevando un círculo de riesgo objetivo. Le dejas paralítico a un chico. ¿Cuánto cuesta daño emergente de dejarle paralítico? 50 millones. ¿Cuánto cuesta lucro cesante? Ahí la ley suma hasta 65 años de vida útil. ¿Cuánto va a ganar? En sueldo mínimo no se hace. Y tenés que pagar todo eso. Eso se llama lucro cesante. Estamos hablando de los criterios de la indemnización. Están en el programa. No están nomás aquí en el esquema. Y el otro que se cuantifica en dinero es daño moral. ¿Y qué quiere decir daño moral? El dolor que sufre la víctima, el médico de no trabajar 2 años y toda su familia, el médico y su familia, $100,000. Daño emergente, brazo roto, lucro cesante, no trabajar 2 años y dolor moral de él y la familia, $300,000. Te dejan en la calle. Te arruina la vida. Un accidente de tránsito, señores, te arruina la vida. Escuchen bien, chicos. Manejar no es un juego de niños. Manejar, hacerte el loco. Mi auto anda bien. ¡Buam! Voy a meterle. En un segundo puede estar. Un segundo se desploma tu vida. Todo tu esfuerzo se va a la China, para no decir cosa grosera. Esa es la indemnización. Estos conceptos son tan importantes que ustedes tienen que meter en su cabeza y ya tener fijo para que ustedes puedan desempeñar profesionalmente bien en la vida. La responsabilidad civil es la responsabilidad más dura porque te ataca tu bolsillo y te deja, al acreedor le deja
como lo que dije recién. Los bienes presentes y futuros del deudor es prenda, está prendado universalmente por el acreedor. Claro que hay seguro, pero el seguro no te cubre ni el 20% ni el 10%. El seguro es una cosa así, para cosas pequeñas. Lo máximo que un seguro te cubre es 100.000, un vehículo bueno, 100.000, pero la cuenta puede subir a $300.000. Eso es responsabilidad civil. Es más duro que la responsabilidad penal, porque ataca tu patrimonio, te puede destruir la vida, te puede destruir la vida de los demás. Bueno, estos temas son muy importantes, pero vale la pena para entender. Inejecución de las obligaciones es un tema capital importante. Hemos analizado qué quiere decir, qué quiere decir imputabilidad, qué quiere decir indemnización, qué quiere decir responsabilidad civil, que tiene que ver con la indemnización, y los grados de la inejecución: dolo, culpa, culpa leve, leve, levísima, responsabilidad, ejemplo, ¿verdad? Y después hablamos de la indemnización. Muchas gracias.